Estamos realmente de fiesta. Yo creo que esta es el mayor festejo que podemos tener en el tercer aniversario del Museo Morelense de Arte Popular. Es un proyecto que nos ha llenado de orgullo, de entusiasmo, de motivación de seguir. Cada que escucho anécdotas de don Feliciano Mejía, me queda claro no solamente el gran artesano que fue, sino el gran hombre que fue. Creo que la vida le enseñó mucho, aprendió de lo que la vida le enseñaba y encontró la armonía con la vida y con el entorno que le rodeaba, y eso se tradujo en las piezas tan extraordinarias que creó. Entonces es para nosotros un gusto, un privilegio, un orgullo poder presentar hoy esta publicación ante todos ustedes y con todos ustedes. Agradecer a todos aquellos que fueron parte del proyecto, a Francesco Taboada, a Fernanda Robinson, que tenían unas fotos espectaculares. Sin estas fotos también creo que el libro no hubiera sido lo que fue. De verdad, muchas gracias, Fernanda. Qué fotos tan increíbles, porque capturaron la esencia de Feliciano Mejía, del hombre, del artesano, del artista. Son espectaculares. Y bueno, también la oportunidad de tener autores como los que tuvimos, como los que tiene el libro. Juan Coronel, que no tuve, la verdad, que hacer gran labor de convencimiento. En cuanto él vio las piezas de Feliciano Mejía, aceptó indiscutiblemente ser parte de este proyecto y escribirnos un texto fabuloso para el catálogo. También don Miguel Ángel Muñoz, de verdad muchas gracias, porque abordó a Feliciano Mejía desde esa parte poética que tiene su trabajo, de esa parte incluso medio romántica también que tiene el trabajo de Feliciano Mejía. Y bueno, un reconocimiento público muy especial para don Alejandro Magallanes, porque mi querido Alex, después de todo lo que he dicho, este libro pudo haber sido una porquería y no lo es. En nombre de este gobierno, de la Secretaria de Cultura, Cristina Ferrer, de verdad les extiendo un agradecimiento a todos ustedes por haber aceptado acompañarnos. El catálogo será presentado nuevamente en la Feria del Libro en octubre, aquí en Morelos, y más adelante lo presentaremos en el Museo de Culturas Populares en la Ciudad de México, una de las sedes de esta exposición, y que están muy interesados también. Y nosotros estamos muy interesados porque el libro también encuentre cabida por allá. Bueno, sin más que decir, voy a ir cediendo la palabra tanto a los autores como al diseñador, para que nos compartan un poco cómo fueron abordando sus textos. Muchísimas gracias. Sin ninguna duda estamos ante un suceso realmente histórico. Creo que en lo que nosotros llamamos arte popular, solo hay dos artistas de este nivel en la escultura, que es Mardonio Magaña y Feliciano Mejía. Uno perteneció a la primera mitad del siglo XX y Feliciano a la segunda, pero el carácter de ambos, en la cuestión de la talla y de la concepción y de haber abordado su momento histórico, su visión, la visión que les correspondía, es realmente extraordinaria. Mardonio fue de alguna manera, digamos, más bucólico, tenía un contexto todavía donde la sociedad mexicana tenía otro sentido de vida, y a él le tocó esta otra parte de tránsito de Tepoztlán, sobre todo, ¿no? Donde Tepoztlán dejó de ser este pequeño pueblo idílico de los 40 a pasar esta semiciudad de gran tránsito turístico y de gran impacto hacia el mundo, ¿no? Tepoztlán ha sido de las zonas de México que ha tenido un flujo importante de intelectuales que van y vienen, y eso se ve inauditamente reflejado bien en la obra de Feliciano. Luego también otra cuestión que es extraordinaria es el libro en sí. No creo que haya un libro de arte popular tan bien ejecutado como este. Es
Realmente la primera vez que lo abrí me quedé muy sorprendido de cómo aquí el maestro diseñador encontró realmente, y le digo maestro, de verdad lo vio, ¿no? Cómo realmente encontró toda esta gráfica para sostener el libro, tanto la visual, ¿no?, en las imágenes, como la cuestión del diseño de la caligrafía y cómo esta caligrafía hace tanto eco con las tallas del autor. Esto solamente se logra cuando realmente hay un contenido, cuando se involucra realmente el que diseña. No es un libro más, no es un libro cocinado dentro de una línea estética, etc. Es realmente un lujo cuando un diseñador se involucra con el autor y logran los dos este resultado tan concreto. Y bueno, por esos dos motivos pienso que realmente estamos ante este suceso, como dije, histórico, porque estamos recuperando a uno de los grandes escultores que no hemos logrado todavía colocar dentro del corpus estético de México, como ya lo tiene Mardonio Magaña. Va a ser muy interesante cuando en alguna exhibición empecemos a ver obras de Feliciano también incorporadas dentro de esta cuestión de lo moderno, y además de lo moderno que le corresponde, ¿no? Y vamos a ver exactamente lo que sucede con Mardonio, que en muchas ocasiones él va a tener una fuerza estética mayor que los llamados artistas cultos. Entonces, bueno, pues no me queda nada más que felicitar al museo por este extraordinario proyecto. Realmente es una de las verdaderas aportaciones que se hacen a la cultura. Es una novedad, es un libro fresco, es un autor extraordinario, desconocido, y en ese sentido, cuando un libro aporta, no creo que haya nada más importante, no es un libro más de los que vamos a encontrar. Realmente es una piedra de toque de donde hay un comienzo para poder comprender toda otra estética. Gracias. Bueno, mi querido Miguel Ángel Muñoz, te cedo la palabra. Ahí ya uno. Hola, buenas noches a todos. Para mí fue cuando me invitó mi querido amigo José Valtierra a participar en este libro, fue curiosamente en el homenaje en el Palacio de Bellas Artes, que tuve el privilegio de estar en la ponencia magistral de mi querida Ángela Gorría, quizá una de las mejores escultoras vivas de este país. Y Pepe me abordó y me dice: te necesito para hacer un texto de un escultor de Feliciano Mejía. Le dije: lo desconozco, y me dice: tenemos que vernos para que participes, porque es un personaje de la cultura popular de tu estado. Entonces, bueno, le dije: bueno, pues vamos a vernos. Nos reunimos, posteriormente me mandó el DOMI, inmediatamente consulté a dos amigos de aquí de Cuernavaca, me dieron información, inmediatamente dije a Pepe: bueno, pues acepto, y me puse a trabajar en el texto, que para ser honesto me costó mucho trabajo, porque estaba, como bien decía Juan Coronel hace unos minutos, ¿no?, en ese límite entre el arte popular y el arte que conocemos como arte. Y desde luego uno como poeta, como escritor, lo ves y dices: bueno, ¿cómo empiezo el texto? Porque desde luego muchas veces lo piensas: bueno, no puedo decir que tiene influencia de Picasso, de Julio González o de tal escultor, porque yo creo que Magaña no supo quién era ni Julio González, ni Brancusi, ni nada de esto, sino cómo lo vas a abordar desde otro punto de vista. Entonces mi intención fue, y recordé mucho, quizá uno de los que vivió aquí en Cuernavaca también, y que fue uno de los grandes difusores de la cultura, no solo del estado, sino de México, que fue Gutiérrez Tibón. Y a partir de que acababa de publicar un libro, precisamente, que publica la UAM, y otro que publicó Conaculta sobre Gutiérrez, que escribí, me acordé mucho de Gutiérrez, de cómo defendió siempre la cultura popular mexicana. Yo creo que Gutiérrez, que vivió muchísimos años en México, y que
quizá ustedes lo saben, fue el que de alguna manera descubrió lo que significa la palabra México desde el náhuatl, que el otro día lo recordaba con Miguel León Portilla, esa gran aportación que tuvo Gutiérrez precisamente sobre el nombre de México. Entonces me ocurrió, a partir de las antologías que acababa de publicar, releer algunos textos de Gutiérrez sobre el estado de Morelos, sobre el paisaje, sobre la historia de lo que significa Cuernavaca, lo que significa Morelos, lo que fueron sus barrancas, lo que fue toda la población, la vegetación, las arboledas, toda la historia. Y a partir de ahí fue que empecé a entender un poco el arte de Feliciano Mejía. Y a partir de ahí, de alguna manera vino y me solté para hacer el texto de Feliciano y de alguna manera revalorarlo, como dice mi querido amigo José Valtierra, de darle el sentido del artista, no ya como arte popular, sino como arte que, bien como lo señala Juan Coronel, que tenemos el antecedente de Mardonio Magaña, que hoy día ya es un escultor reconocido por toda su historia, pero no solo la historia de que fue lo que fue Mardonio Magaña, sino porque fue un artista en sí. Yo creo que hoy día, con este libro, con la recuperación que ha curado y ha gestionado José Valtierra, el esfuerzo de este libro, del diseño de Alejandro, los textos que vienen incluidos en el libro, hoy pasa, yo creo que Feliciano, del arte popular al arte. Yo creo que, como bien decía Juan, yo creo que hoy lo vamos a reconocer y no nos va a sorprender ver dentro del panorama artístico del México contemporáneo las esculturas de Feliciano dialogando con una obra de Mardonio Magaña, con un escultor, con una obra de Diego Rivera, con un Frida Kahlo, con un Siqueiros, en fin, etc., 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 con Zúñiga, ¿para qué decir nombres? Yo creo que hoy día no nos puede ya sorprender el valor. Yo creo que el valor lo dan no solo nosotros, quizá, que escribimos, o como Pepe, que se ha preocupado por darle esa difusión a la obra. Yo creo que hoy ya la obra misma quizá podría hablar de que es un arte y que yo creo que valdría la pena recuperar, y que yo creo que tiene mucho de nuestro estado. Y decía al principio, yo creo que releyendo precisamente y acordándome de memoria de los encuentros de Gutiérrez, que tuve el privilegio de recorrer no los 32 estados, pero sí mínimo la mitad, 17 estados con Gutiérrez, y que era sorprendente con Gutiérrez a Tepoztlán, y que me contara filológicamente lo que significaba Tepoztlán, lo que importó Tepoztlán, la importancia de Cuernavaca, la importancia de Yecapistla, y entonces reunirnos en Yecapistla con Carlos Payán y con Gutiérrez, oírlos hablar de lo que significaba Yecapistla, la historia filológica del nombre, y todo fue una maravilla. Y así, a partir de ahí, entendí de recordar a Feliciano Mejía, de toda esa historia de Cuautla, de la vivencia que él tuvo al lado de Emiliano Zapata, y me acordé muchísimo de todo eso que me contó en su momento el prodigioso Gutiérrez. Fue para mí sorprendente. Inmediatamente le hablé a Pepe, que se sorprendió, y dije, ya está el texto, te lo tengo ya, porque me acordé, y salió de inmediato acordándome a partir de ver los árboles que había en Morelos, de los que Feliciano se nutrió, de los paisajes del estado, que uno lo ve y realmente los descubre, y uno entiende esa parte histórica y desde luego paisajística, que yo le llamo en el texto, la obra de Feliciano tiene eso del paisaje, porque claro, los árboles que quizá aquel, entre comillas, destazó para hacer arte, yo creo que ahí encontramos esa grandeza de la obra de Feliciano Mejía. Y yo quiero, por último, decir qué bueno que se hagan este tipo de libros, que son muy necesarios, de descubrir a los artistas que han dejado una huella permanente en Morelos, y yo como morelense me enorgullece que hoy se rescate este tipo de valores que pasan del arte popular a ser arte, y que tanto necesitamos, y qué mejor en la celebración de un museo de arte popular, de lo que Morelos le hemos dado al país,
y que yo creo que tenemos que estar orgullosos de ser morelenses y desde luego orgullosos de Feliciano Mejía y de la labor que se ha hecho con este libro. Gracias. Y bueno, ahora sí le voy a hacer la palabra a don Alejandro Magallanes para que nos cuente un poquito de lo que fue para él trabajar este proyecto y el diseño. Bueno, gracias, gracias a todos por venir, muchas gracias también, me encanta que estemos acá porque si es, cada libro, cada que se publica un libro creo que tiene que ser una fiesta, ¿no? Entonces a ver también después qué hacemos, ¿no? Pero bueno, les voy a hablar como bueno, primero también muchas gracias a José Valtierra, con quien hemos hecho muchos proyectos, ¿no? Siempre muy divertidos, siempre como muy, pues realmente como muy respetuosos, divertidos, como esos proyectos ideales, ¿no? Y bueno, les voy a hablar del libro precisamente. Entonces, bueno, este es el libro, ¿no? Tiene 288 páginas, mide 16.5 por 24 centímetros, que no es, que es una buena cosa porque no desperdiciamos papel, ¿no? Los pliegos están divididos y no se desperdicia ni un centímetro de papel, más que como nada, no se desperdicia nada. El corte. Exacto. El registro. Y es importante también el formato porque yo cuando vi la obra dije, es que tiene que ser un libro súper gordo. O sea, porque para que se vean como muchísimas de las imágenes, que bueno, pues ahora está una de las fotógrafas, ¿no? Fernanda Robinson, ¿no? Las fotografías son de Fernanda y Manuel. Y fue un libro en el que me incorporé también ya que existían las imágenes, ¿no? Ya que existían las fotografías, que me gustaron muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa con la cuestión? Ahorita les enseño algunas páginas así, ¿no? ¿Qué pasa con las fotografías? Son fotografías que muestran, por un lado, la pieza entera, y después se van yendo como a los detalles, como si estuvieras viendo desde cerca una pieza. Entonces ves los detalles de las canicas que tienen los animales en el ojo, los bigotes hechos yo creo que con cola de caballo, ¿no? Y todos estos detalles que tiene este escultor increíble, ¿no? Por otro lado, en mi trabajo yo hago diseño gráfico y también hago arte o ilustración y tal, y a mí me molestan siempre como las etiquetas, ¿no? Es decir, ¿qué es arte popular y qué es arte, no? Pues, yo creo que hay arte bueno y arte malo, ¿no? Y también quién lo define, pues quién sabe, los especialistas, ¿no? Pero bueno, entonces me encantaba el proyecto. Entonces les voy a decir como algunas de las características. Ya les dije el tamaño, espero que se lo hayan aprendido. Pesa más o menos 400 gramos, 16,5 por 24. Se ha ganado una pieza de Feliciano Mejía. Y les voy a hablar, por ejemplo, de la tipografía, cómo escogí la tipografía y qué tipografías tiene, ¿no? La tipografía de cuerpo de texto es una tipografía que se llama Surveyor. Ya lo pronuncié acá, ¿no? Pero bueno, la diseñó un diseñador norteamericano que se llama Tobias Frere Jones, y es como uno de los máximos tipógrafos que tenemos en la actualidad, ¿no? Esta tipografía, la que viene en cuerpo de texto, se diseñó en 2001. Y les voy a platicar lo que es muy curioso, porque muchas veces dicen, la tipografía, ¿qué, no? O sea, la tipografía que más grande, más chica, que... Pero cada letra nos va hablando de distintas maneras, ¿no? Imagínense ustedes ahorita en su mente Feliciano Mejía con tipografía Times. Ahora imagínensela con tipografía Arial. Ahora imagínensela con tipografía Comic Sans, ¿no? Nos está hablando como distinto, ¿no? De hecho, recuerden ustedes cuando leen, ¿cuál es la voz que suena en sus cabezas cuando leen, ¿no? Y eso lo determina también el dibujo de la letra. Entonces, bueno, las características de esta letra, les voy a decir para qué se diseñó y no lo van a creer, es increíble. Hay una mujer que se llama Martha Stewart, americana, que tenía una revista para hacer manualidades, ¿no? O sea, desde pasteles hasta cortinas y todo eso, ¿no? Entonces, este diseñador diseñó esta tipografía en 2001 para esta revista, ¿no? Entonces, se me hizo muy curioso una tipografía que me gustó en principio y que se había diseñado para una cosa que tenía que ver con la manualidad, ¿no? Tiene muchísimos pesos, ¿no? Aquí utilizamos pocos, ¿no? Pero tiene bold, tiene cursivas, es una tipografía muy hermosa. Y esta tipografía, aparte se llama Surveyor, que es sobreviviente, ¿no?
sobreviviente, que bueno, pues también se va a hacer como una coincidencia linda, ¿no? O sea, hablando como de este artista que fue también tan longevo, ¿no? Por otro lado, cuando empecé a leer los textos y esto, se me antojó. Yo utilizo mucho la letra que yo hago, que es una letra más bien fea, pero no creo que no haya letras feas, solamente si se pueden leer o si no se pueden leer, ¿no? O sea, los niños que siempre les dicen, qué fea tu letra, y ya los niños como que se tratan. A mí me gusta mucho hacer diseño gráfico con las manos. Y en este caso lo decidí hacer con un lápiz, y que fuera un lápiz que como sin punta, de esos que se te rompe la punta y después tienes casi que raspar el papel, ¿no? Porque yo pensaba que haciendo estos textos de esta forma podía acercarse como a lo que está haciendo el escultor con sus obras, ¿no? Mucha gente dice que el diseño debe ser neutral y que no se debe notar, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues ¿quién dijo eso? ¿No? Pues alguien que no quería que se notara, ¿no? O sea, como que depende de cada quien. Pero a mí sí me gustaba como darle esta particularidad como en las tipografías, ¿no? Una tipografía mexicana hecha al momento, ¿no? Donde aparte, bueno, pues me tocó escribir los textos de los maestros, ¿no? O sea, ahorita igual también me gustaría que leyeran un poco de esos textos que son maravillosos, que los cogieran, porque sí, está bonito. a eso venimos a ver los libros, ¿no? Bueno, el caso es que eso no, ya veo tu principio. Exacto, me encanta, exacto, sí. Sí, me encanta, pero mejor que lo leyeras tú. Pero bueno, después, para hacer los libros, uno va imprimiendo como en pliegos. O sea, es decir, esta es una cuestión técnica, pero es interesante. Yo quería que los pliegos se interrumpieran, mira, aquí pueden verlo, y meter un papel, primero, que fuera mexicano, ¿no? Las imprentas en México no tienen una gran variedad de papeles porque les cobran un impuesto muy alto para imprimir. El libro también está impreso en México, que también es una cosa que hay que decir. Y entonces dije, voy a utilizar un papel bond, que es de alta blancura, para que se reproduzcan bien las fotografías tan bonitas, que sin embargo el bond chupa un poco como la tinta, ¿no? Me parece que era mucho más importante el tacto del bond que, por ejemplo, escoger un papel estucado como un cuché, que son estos papeles que tienen una sensación un poco plástica, ¿no? Satinada. Y brillantes. Y por otro lado dije, bueno, le voy a meter a los textos, a la parte de los textos, un papel mina gris, ¿no? Que esos son papeles que se hacen a partir de todo el papel que se desperdicia. O sea, se hace a partir de periódicos, a partir de libros que tiran, a partir de todo el papel. Se pone una cosa que se llama hidrapulper, se muele, después hagan de cuenta como que fuera un pan, se dora, sale una pasta de pan con una pasta de papel. Eso va pasando por distintos procesos y se hace como este papel, que es un papel no perfecto, ¿no? Que tiene manchas. O sea, de hecho, cuando por ejemplo, el mina gris es un pariente del papel del taco, ¿no? Que es un papel que se llama papel balón, que son de los pocos papeles que se siguen produciendo en México. Es un papel para empaque. Y que en las imprentas normalmente no te quieren imprimir porque es un papel muy grueso que te descalibra las máquinas y los mete como muchos problemas de impresión, pero bueno, como es una imprenta de la que la verdad es una imprenta muy buena, se animaron a hacer eso. Entonces, bueno, en la portada es esta, ¿no? Aquí pueden ver como estas letras que les digo que son como si fueran letras talladas, ¿no? Y por otro lado yo me estaba acordando en ese entonces de los libros que leía mi papá, de la editorial Diana y eso de los años 70, ¿no? Y se me hacía muy buena idea que en los libros de los autores les dieras la vuelta y vieras la imagen, por ejemplo, de Luis Espota, ¿no? En la página completa, ¿no? También se hizo en Joaquín Mortiz, ¿no? Que diseñó Vicente Rojo, y entonces pues pensé que el autor tenía que ver, ¿no? Estas fotografías también decidí ponerlas en todo el libro, ¿no? A lo largo del libro, que son de las pocas fotografías que tenía, ¿no? Entonces aparece pues Feliciano Mejía en su casa, ¿no? En su rancho, ¿no? En medio de donde normalmente supongo trabajaba, y eran fotografías en color, pues ya con un color como muy, pues ya muy raidito, ¿no? Entonces fue como contrastarlas, hacer las fotografías con grano, hacerlas como, pues como con esta potencia también que tenía el trabajo. Mira, les voy a enseñar alguna.
porque las pusimos todas, ¿no? Pues miren, aquí está don Feliciano, ¿no? Y sorprendentemente los medios tonos, porque estas son partes que se imprimieron a una tinta, pues salieron increíbles en este papel, ¿no? Después pensé que quizá cuando hagamos el segundo libro de Feliciano lo podamos hacer todo en este papel. Pero bueno, como verán, bueno, pues son las secuencias, las fotografías, les digo, son muy hermosas, te vas como al detalle, sientes como que tienen un fondo gris continuo, ¿no? O sea, y es un tono, yo creo que es bastante agradable al ojo, y bueno, pues lo demás fue hacer como las composiciones. Aquí se ve como la tipografía que les digo, la Surveyor, con mis letras hechas a mano, ¿no? Y la otra cuestión como de la caja tipográfica, ¿no? O sea, es que quise hacerla hacia los márgenes. Si ven, está casi en el corte, ¿no? Entonces, que también es una cosa arriesgada en algunas imprentas aquí en México, porque si mandas mucho al borde, luego de repente pierdes hasta los folios, ¿no? O pierdes como pedazos de los autores, ¿no? Y era importante porque yo pensaba que finalmente es un autor marginal que se estaba dando a conocer, y digamos que era como una cuestión así, ahí sin nada científica, pero un poco poética, ¿no? Claro. Y por otro lado, no justificar la tipografía, ¿no? También generalmente pensamos que una tipografía bien hecha se justifica dentro de una caja y tiene que quedar así, ¿no? Yo pienso que la tipografía para este libro tenía que ser orgánica, no se deberían de partir las palabras, no tenemos que forzar, o sea, de por sí decía Leon Fletcher que la tipografía es el lenguaje en una camisa de fuerza, entonces no forzar como esta tipografía y darle como esta legibilidad que creo que es como hablamos, ¿no? O sea, con estas pausas y estas cosas que se van originando incluso a veces al azar. Y bueno, pues esto fue, estuvimos haciendo el libro cerca de un año en lo que los maestros terminaban sus textos. Ya dijera que fue más bien una cosa que tuvimos que hicimos el libro, yo creo que es como 3 veces, ¿no? Hasta que nos gustara un montón. Después, bueno, se manda a la imprenta, se imprimió en Offset Santiago, que les digo que también es muy bien poder como abrir un libro de esta forma, ¿no? O sea, y sobre todo aquí, que muchas de las fotografías, lo más importante de la pieza sucedía al centro, ¿no? Entonces ustedes saben que cuando ponemos una fotografía al centro, hay una parte de las piezas que se llega a perder, ¿no? Y pues aquí en realidad no tanto, o sea, y esto se debe al buen trabajo como de la imprenta, ¿no? O sea, que podemos ver como la pieza de corrido, en este caso esta serpiente. Y bueno, pues así terminamos el libro, nos emocionamos mucho y estamos aquí hoy presentando el libro, lo cual es increíble, y pues les agradezco su paciencia. Gracias. Como verán, fue un proceso muy rico, tardado, nos llevó, como dijo Alejandro, no quisimos sacar el libro hasta que el libro estuviera como queríamos que estuviera. Era este posicionamiento, estábamos no descubriendo un artista, porque eso no es cierto, ya estaba ahí el artista, el talento estaba ahí, pero el libro tenía que reflejar, estar a la altura del talento de ese artista. Entonces, de ahí fue. Y que esté traducido también, dilo, porque eso también es importante. Que eso sí es algo que habíamos discutido mucho, me acuerdo cuando platiqué con Alejandro, me decía la importancia de que el libro fuera bilingüe. Y les voy a decir por qué. Justamente este libro buscamos que sea esa promoción, esa difusión que le hace falta al trabajo de Feliciano Mejía. Tenerlo en los 2 idiomas era muy bueno, los 2 de los idiomas más leídos, que son español e inglés, era importante para nosotros, justamente para que esperamos que este libro salga, que rompa fronteras, que trascienda las fronteras, y en un momento eso ayude a que justamente Feliciano Mejía esté en estas grandes revisiones que se van a hacer seguramente en algún momento sobre la escultura. Entonces tengan los investigadores el material que necesiten para trabajar sobre Feliciano Mejía. Sobre las fotos que mencionaba mi querido Alex, también quiero darle muchísimas las gracias a Manuel Parral, que hoy no está aquí por un problema médico, por justamente un problema con los ojos. Pero en cuanto yo vi las fotografías de Lolo, dije,
guau. En cuanto se las enseñé, Alejandro me dijo, ¿quién es el fotógrafo? ¿Quién es el fotógrafo? Creo que fue una coincidencia muy afortunada tener el ojo, el talento de estos dos fotógrafos. De Lolo, desde la parte artística, de Feliciano Mejía, porque como bien me lo señaló hace ratito Juan, no son fotos comunes y corrientes, un fotógrafo que llegó, tomó la foto y ya, ¿no? Ahí está tu diorama, tu foto, pum, y ya te doy tu foto. Lolo se preocupó por encontrar ángulos, por encontrar imágenes, por encontrar detalles que comúnmente, de verdad, quienes han trabajado en los libros, no, en los libros de arte particularmente, no sucede. Lolo sí tuvo esa paciencia de buscar los ángulos, de trabajar, de ver las sombras, de ver que se encontrara, de explotar al máximo estéticamente las piezas. Y luego eso, cuando lo ves con el trabajo de Fernanda, que justamente supo captar la esencia de Feliciano Mejía en sus fotografías, que tú ahí ves al artista, ves al hombre, ves al personaje, todo eso lo ves en el trabajo de Fernanda. Entonces, combinar la visión de estos dos fotógrafos con la visión de estos autores, y que además tengas la fortuna de tener la visión de un diseñador como es Magallanes, que ya escucharon, que no es nada más elegir una tipografía por sí, un papel por sí. Hay muchos detalles que justamente van caminando poco a poquito y que al final te la hacen tener un producto como este, un material tan importante. Sí, creo también que esto no es algo que pasa muy frecuentemente, que no pasa en las publicaciones, que puedas reunir tanta gente tan talentosa para tener un libro así, por lo cual nos sentimos verdaderamente aquí en Morelos, aquí en el Mapo, muy orgullosos de poder estar hoy presentando este material. Antes de pasar a la lectura, una breve lectura de los textos, que sí creo que es bonito que en voz de los autores podamos leer un pedacito de sus textos. Ya dijo Alex que él va a leer la parte de Juan. Yo tengo un problema con eso, porque cuando los autores empezaron a salir mucho en la televisión y a hacerse muy populares, como Octavio Paz y Monsiváis y todo, entonces uno abre el libro y en vez de leer el texto está oyendo esta voz que veía en la televisión, y a mí particularmente eso no me gusta. Me gusta agarrar el libro, abrir el texto y leer el texto, no estar oyendo a don Octavio y mañana va a estar la luz puesta. No puedo con eso. Entonces por eso decido yo no leo mis textos, porque si no voy a hacerle eso a la gente y se me hace infame. Esa es la razón. Créanme que sí se disfrutan mucho los textos. Yo, cuando tuve la oportunidad de irlos leyendo uno a uno, no podía dejar de leerlos. Los devoré. Son textos no muy largos, pero sí muy ricos en contenidos, en creatividad, en visión, en la aportación. Esperemos que de verdad, en un muy lejano tiempo, tengamos la oportunidad de hacer el segundo libro, porque lo que nos ha sucedido, y eso es de verdad muy afortunado, mucha gente se está acercando a nosotros a decirnos, yo tengo un Feliciano Mejía. O sea, ya empieza a haber ese eco de Feliciano Mejía en los coleccionistas, en la gente que compró la pieza, y que a lo mejor la compró solamente en ese momento porque le gustó mucho, pero ahorita ya le está encontrando otro sentido también a la fortuna de contar con una pieza de Feliciano Mejía. Así que esperemos que tengamos la oportunidad de hacer una segunda exposición muchísimo más grande. Ya don Luis Alonso me estaba contando el otro día el homenaje que se le hizo a los 100 años a Feliciano Mejía, donde se reunieron verdaderamente muchas de sus obras en Tlayacapan, ¿fue? ¿O en Tepoztlán? En Tlayacapan, ¿verdad? Fue en Tlayacapan, donde reunieron todas esas piezas ahí en los 100 años de don Feliciano. Entonces esperemos que el próximo homenaje sea todavía con un número mucho mayor de piezas y tengamos una segunda publicación para compartir. Bueno, y qué bueno que en Tlayacapan, que fue durante muchos años bastión cultural del estado de Morelos, gracias a mi querido amigo Carlos Payán, con el que él, compañero de aventuras en años en la jornada, no solo en la jornada nacional, en la jornada semanal también, y qué bueno que se hizo en Tlayacapan, y con mi adorado Gutiérrez Tibón, que tuve el privilegio de estar ahí con Carlos Payán varias veces en su casa de Carlos,
Y yo nada más, bueno, poniéndome a la celebración de este libro de Feliciano y en el descubrimiento que gracias a Pepe Valtierra tuve, nada más quiero agradecer muy brevemente a mi amigo Carlos López, director de Editorial Praxis, que inmediatamente que terminé el texto le dije, a ver, dime si no estoy en el error de muchas cosas. Inmediatamente me echó la mano. Nada más agradecerle a Carlos, que ahora ya también es vecino de aquí de Morelos, ya lo tenemos aquí en Cuernavaca, y el único que se fue fui yo, ya todos se vinieron acá, tendré que regresar algún día de estos, porque ya todos mis amigos se están viniendo a Cuernavaca. Pero bueno, nada más. Qué bueno, qué gracias, bueno que siga. Y gracias por la invitación, Pepe. Alejandro, cómplice también ya de algunos proyectos compartidos, y todo, y bueno, gracias a ustedes que vinieron, a la hija de Feliciano que prestó la obra, de verdad gracias, porque fue un descubrimiento para mí en lo personal, pero yo creo que será un descubrimiento para Morelos, aunque no fue de aquí de nuestro estado, pero vivió parte de su vida en Morelos. Yo creo que va a ser un descubrimiento enorme, y qué bueno que se hace el libro, qué bueno que se hizo la exposición y qué bueno que se hizo el mapa.